Estáis viendo Coffee Break Spanish. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Coffee Break Spanish to Go. Hoy vamos a hablar de la familia y tenemos dos preguntas. Por ejemplo, ¿tienes hermanos? O ¿tienes hijos? Y más formal, ¿tiene usted hermanos? O ¿tiene usted hijos? Ahora vamos a escuchar las respuestas de la gente. Sí, tengo un hermano mayor. Sí, Yo tengo una hermana. y un hermano. Yo tengo un hermano y una hermana. Yo tengo un hermano y una hermana también. Sí, tengo dos hermanos, un hermano y una hermana. Sí, esta es mi hermana. Sí, este es mi hermano. Tengo un hermano de 25 años. Sí, tengo una hermana más pequeña, solo se lleva un año conmigo. Tengo 3 hijos, 2 varones y una hembra. Y 2 nietos. Hermanos, sí, tengo dos más chicos que yo. Sí, tengo un hermano grande y una hermana pequeña. Sí, tengo dos hermanos, uno más mayor y otro más pequeño. Una hermana que vive en Valencia. Tengo un hermano, Diego, que tiene un año menos que yo y está ahora en Inglaterra trabajando y aprendiendo inglés. Y tengo una hermana, Gabriela, que ahora está en Francia aprendiendo francés en Bretaña. ¡Qué interesante! Muy bien, ahora vamos a ver en más detalle estas respuestas. Sí, tengo un hermano mayor. Sí, Yo tengo una hermana. y un hermano. Yo tengo un hermano y una hermana. Yo tengo un hermano y una hermana también. Sí, tengo dos hermanos, un hermano y una hermana. Sí, esta es mi hermana. Sí, este es mi hermano. Tengo un hermano de 25 años. Sí, tengo una hermana más pequeña, solo se lleva un año conmigo. Tengo 3 hijos, 2 varones y una hembra. Y 2 nietos. Hermanos, sí, tengo dos más chicos que yo. Sí, tengo un hermano grande y una hermana pequeña. Sí, tengo dos hermanos, uno más mayor y otro más pequeño. Una hermana que vive en Valencia. Tengo un hermano, Diego, que tiene un año menos que yo y está ahora en Inglaterra trabajando y aprendiendo inglés. Y tengo una hermana, Gabriela, que ahora está en Francia aprendiendo francés en Bretaña. Es tu turno. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú tienes hermanos? ¿O tienes hijos? Fantástico. Pues eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de Coffee Break Spanish to Go. ¡Hasta luego!